Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que cada día se levantan mañana tras mañana como un ejercicio y una disciplina espiritual a escuchar la palabra del Señor. Y también aquellos que difunden este devocional y lo comparten con amigos, compañeros y familia. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés y estamos en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Hoy en nuestro día de ayuno estamos haciendo el ejercicio de leer los capítulos 32, 33 y 34 para que nos ayuden a entender este pasaje tan hermoso que estamos estudiando acerca de Moisés. En este capítulo 32 vamos a meditar inicialmente desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Después de elevar su oración intercesora, del cual hablamos ayer, Moisés descendió de la montaña, volvió con el pueblo. Llevaba consigo las 2 tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, dicen los versículos 15 y 16. Este es el único pasaje que nos dice que las tablas estaban escritas por ambos lados. Mire lo que dice el verso 15. Y que Dios mismo las había escrito con su dedo, dice el verso 16. Otro pasaje, por allá en el capítulo 31, nos dice que estaban escritas por el dedo de Dios, capítulo 31, versículo 18. Sin embargo, otro versículo dice que Moisés mismo escribió sobre las tablas las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos, dice Éxodo 34, 28. ¿Y cuál es el significado? El significado es simplemente que Dios inspiró a Moisés para que él las escribiera. O sea que el autor de los mandamientos es Dios. Dios mismo es el que los escribe, solo que utiliza a Moisés como su instrumento. Así pasa con las escrituras. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es porque él inspiró a ciertas personas a que lo hicieran. Acuérdense que el instrumento de Dios en la tierra y los únicos que él tiene somos los hombres. Cuando Moisés baja, el ruido del festejo, el jolgorio era tan fuerte que podía escucharse desde lo alto del monte. Josué pensó que eran alaridos de peleas, pero Moisés le dijo que no. Ese era ruido de cánticos, de fiestas. Dios acababa de hablarle a Moisés sobre el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Cuando él llegó y ver esa imagen, toda la maldad, la adoración falsa, entonces dice los versículos 19 y 20 de Éxodo 32 que Moisés se enfureció. Y mientras se acercaba al campamento, lo vio todo. Vio el becerro, la fiesta, el gentío bebiendo, las borracheras, la conducta inmoral de todo el pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 19 que Moisés arrojó las tablas y las quebró. Obviamente su reacción fue producto de una ira profunda. Fue un acto deliberado que simboliza que el pueblo no merecía los santos mandamientos de Dios, que ellos habían quebrantado el pacto de Dios y ese compromiso hacia la palabra del Señor. Moisés, entonces, ¿qué hizo? Dice el versículo 20 que él quemó el becerro, lo molió, lo convirtió en polvo y dio a beber esas aguas al pueblo. Lo hizo de manera intencional y lo hizo como un símbolo de la desobediencia y de la idolatría que habían vuelto al pueblo impuro. Veamos aquí qué es en lo que se centra Moisés cuando llama la atención, en este caso de Aarón.
Él habla del pecado y de las consecuencias del pecado. Y a mí me parece muy simbólico y quisiera que le pusieran mucho cuidado. Mire cómo Moisés dice, tomen el becerro, fúndanlo y con eso líquido lo mezcló con agua y se lo hizo beber al pueblo. Simbólico, ¿por qué? Porque familia, nosotros todo el tiempo debemos ser conscientes de algo. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Así es. Mire que aquí en este pasaje es textual. La gente está bebiendo de lo que ellos mismos hicieron, pero uno lo ve en el día a día. Esto no se trata de engañar a Dios ni de taparle nada a Dios. La Biblia es muy clara, lo que uno siembra, recoge. Por eso es tan importante que cada día seamos conscientes de una vida espiritual, porque si nosotros seguimos viviendo y permitiendo el pecado, vamos a seguir recogiendo siempre los resultados de eso. La Biblia es tremendamente clara. Dice la Biblia en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Juan en el capítulo 2, desde el verso 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Veamos cuáles son las excusas que utiliza en este caso el pueblo y Aarón. Dice los versículos, ahora sigamos, estamos en Éxodo 32, vamos a leer del 21 hasta el 24. ¿Qué hizo Moisés en el verso 21? Confrontó a Aarón y le pidió explicaciones por su comportamiento. Recuerde que Aarón era la persona a la que Moisés había dejado a cargo, y dijimos en un devocional pasado que fue un hombre que no tuvo el carácter espiritual de pararse frente al pueblo y no dejarlo cometer este error. Y el liderazgo espiritual en una casa, en una familia, en una relación es muy importante, en una iglesia, porque si no hay carácter espiritual, entonces la gente se desenfrena. El liderazgo espiritual viene fruto de la madurez. Por eso un cristiano no se puede quedar toda la vida simplemente que le lean y que le expliquen la Biblia. No, la Biblia nos llama a madurar y a crecer. Y el liderazgo espiritual no solamente tiene que ver para ser el líder de una iglesia o predicar o para hacer un atril. El liderazgo espiritual es para escenarios como estos, donde yo en medio del pecado puedo ser una persona que advierta a la gente y llame la atención de las personas de que hay cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos papás y mamás, por no tener liderazgo espiritual en su casa, permiten que sus hijos caigan en pecado y no les llama la atención, no los confrontan, no les enseñan la Biblia y les dicen, hombre, esto está mal y hay cosas en las que yo tengo que asumir ese liderazgo espiritual? Bueno, Dios llama a Aarón y obviamente pues este empieza a dar sus explicaciones. Mire lo que pasó en el verso 21. Dice lo que sucedió después, a partir del verso 22 en adelante fue trágico. Aarón puso una excusa tras otra. Mire, verá que empezó a culpar al pueblo, a Moisés por haberse demorado. Hizo algo muy común para el ser humano, echar la culpa a las otras personas por su mala conducta y por su fracaso. Y intentó atribuir la falta a los demás y transferir su propia culpa a otros. Y eso es muy parecido a lo que pasó en el jardín del Edén, cuando Dios le llama la atención a Adán, porque Adán era el responsable, Adán era el varón. Y cuando él le llama la atención a Adán dice, no, es que no fui yo, fue la mujer que usted me dio. Y la mujer dice, no fui yo, fue la serpiente. ¿Sí? Eso siempre pasa con respecto al pecado y es lo peor que uno puede hacer con respecto a eso. En el verso 22, ¿qué hace Aarón? Acusó al pueblo de ser un pueblo inclinado hacia el pecado. ¿Sí? En el versículo 23 acusó al pueblo de que
fue el pueblo el que lo forzó a él, lo obligó, es que no me dieron opción. En ese mismo versículo 23, ¿qué hace Aarón? Acusar a Moisés de haberse ido demasiado tiempo. Es que usted se demoró mucho. Y entonces el pueblo empezó a cuestionar, a preguntarse que usted se había muerto, que qué le había pasado a usted. O sea, él dio a entender que había ocurrido un milagro cuando dio forma al oro y que allí, sorpresa, salió un becerro. Eso es lo que él está tratando de explicar en el 24. Qué excusa tan tremenda, ¿no? Decir, no, es que el becerro salió, nosotros empezamos a hacer una figura y salió. No, Señor, no fue un milagro. Era el corazón inclinado de los hombres hacia el mal que los llevó siempre a hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es muy clara y es: no ponga excusa por el pecado. El pecado que hay que hacer, confesarlo, arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero en esto hay que ser honesto y dejar de echarle la culpa a los demás y hacer exactamente lo que la Escritura nos manda. Algunos versículos, Mateo capítulo 3, verso 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, versículo 3, mas yo os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué tal Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo pues con este punto tan importante. Sigamos. Empezamos leyendo desde el versículo 15 al 20. Acabamos de leer del 21 al 24. Ahora vamos a leer del 25 al 29. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32. Aquí ya describe el juicio. Ya Moisés lidió y trató con Aarón. Ahora va a tratar con el pueblo. Mire lo que dice en el versículo 25. Moisés había visto que el pueblo estaba desenfrenado, descontrolado totalmente y que se habían apartado del Señor. Que lastimosamente esto hacía que sus enemigos se burlaran de ellos, porque así lo dice la Biblia. Ellos expusieron su vida, descubrieron sus debilidades y de allí obviamente se convirtieron en objeto de burla. Estaban practicando toda clase de actos inmorales, indebidos, a causa del descontrol, de las borracheras, de todo lo que estaban haciendo. Y ojo con esto, familia. Ahí el pasaje es muy claro. Cuando la Biblia habla, y me parece que vale la pena que me detenga aquí un momentico, porque ahí la palabra hebrea en ese versículo 25, que traduce, la palabra hebrea que se traduce como desnudo o desenfrenado, significa exponer y descubrir, significa liberarse de todas las restricciones y salirse de control. Y realmente eso fue lo que pasó y eso es lo que produce el pecado. ¿Que sabían ustedes que por allá en Proverbios capítulo 7, cuando dice que el hombre que se va detrás de la mujer extraña, el escritor de Proverbios hace mucho énfasis del que pierde su dignidad como ser humano cuando se entrega a otra persona? Y utiliza una expresión, dice: el hombre por la mujer extraña es rebajado a una migaja de pan. O sea, cuando el hombre pierde el control, cuando el ser humano entrega su vida desenfrenadamente al pecado, es como si se quedara desnudo, a la intemperie. Es como si develara toda su desnudez, no solamente física, es su desnudez interior. Está desnudando su debilidad, su fragilidad. Es impresionante. Y no es sino ver a una persona, por ejemplo, cuando está bajo los efectos del alcohol, que pierde el control y a veces hace unas cosas que después, cuando le cuentan, es una absoluta vergüenza. ¿Cómo así que yo hice eso? ¿Cómo así que yo dije esto? Y así le pasa a la persona cuando está bajo el dominio del pecado. O sea, pierde el control, queda como
como desnudo, queda completamente a expensas de otro. Por eso es que la Biblia es muy clara en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8 cuando dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado, porque perdemos el control. Y eso es lo que quiere el enemigo en la vida de un cristiano, reducirlo, que usted ya se sienta completamente desvalido. Por eso estamos hablando de una adicción, por eso estamos hablando de algo que lo controla a usted. Y ahí es donde el punto que acabamos de tocar es muy importante. En la Biblia hay una actitud que Dios me puede ayudar a cambiar, y es cuando yo reconozco que soy un esclavo del pecado, que yo no tengo ya el control, que ya lo perdí. Y ese es el problema cuando uno a veces como pastor trata de ayudar a la gente y uno se encuentra que la reacción de la gente, no, yo no soy esclavo de eso, yo cuando quiera dejo eso, no, yo no soy eso, y negamos, y la negación no es una buena actitud. Entonces, a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque este pasaje en términos reales, lo que les explicaba ahora, mire cómo Moisés los obligó a tomarse prácticamente el ídolo. Tremendo. ¿Usted qué sabía esa mezcla? Y se las hizo tomar. Entonces es algo como físico y real, y es lo que trato de explicarles. Este pasaje es muy diciente para que nosotros sepamos que el pecado tiene implicaciones, tiene consecuencias, que el pecado domina, y mire cómo terminó el pueblo de Israel prácticamente dominado, desnudo, a la intemperie, completamente desenfrenados. Eso fue lo que pasó. Entonces sigamos, estamos leyendo desde los versículos 25 al 29 de Éxodo 36, de Éxodo 32. Moisés entonces se puso a la puerta del campamento, dice el versículo 26, y gritó a la multitud que festejaba, llamando a todos a tomar una posición a favor de Dios. Era necesario llevar adelante una acción decisiva. Y Moisés le dijo al pueblo, háganme el favor, ustedes hoy tienen que responder por lo que están haciendo. Y Moisés les declaró lo que iba a pasar en el versículo 27. Ustedes van a morir por causa de este pecado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Llamó a los levitas y les dijo, vamos a decirle a Dios que nos limpie, que nos perdone. Y los levitas obedecieron en ese día. ¿Y qué pasó? Pues mire, murieron en ese día 3,000 personas. Tremendo. Y quiero decirle, Dios es santo y justo. Por lo tanto, Él sigue haciendo justicia entre los hombres. Si usted lee la Biblia una y otra vez, ¿sabe por qué estamos nosotros de pie? Porque Dios es misericordioso. El Salmo 62 dice, tuya, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jeremías 17:10 dice, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, donde Dios fuera así, a rajatabla, y no tuviera misericordia, dice el mismo Salmo, ya habríamos sido consumidos. Luego entonces que Moisés declaró que la obediencia de los levitas los había apartado para el Señor y su servicio en el versículo 29, evidentemente algunos de ellos se vieron obligados a ejecutar a sus propios familiares. O sea, dicho en las palabras de los comentaristas bíblicos, una parte necesaria de la congregación es ser obediente al mandato del Señor, que siempre trae consigo sus bendiciones. Y los levitas, ¿qué hicieron? Siguieron a Dios de todo corazón y consideraron que sus lazos de parentesco no eran nada en comparación con su relación con Dios. Eso fue lo que pasó en este momento. Dios entonces, ¿qué exige? Que le sigamos a Él, que le obedezcamos solamente a Él y que vivamos para sus propósitos eternos. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Mañana seguimos, porque yo creo que estos temas, mi querida familia de Maná, son temas que necesitamos traer. Mire, por eso es que la Biblia se debe predicar completa. Y este ejercicio que estamos leyendo, que estamos haciendo aquí en Maná, de leer los libros de la Biblia, es leer la Biblia completa, no por pedacitos, no lo que a mí me gusta.
La Biblia hay que leerla completamente para que uno logre entender, por ejemplo, todo el cuadro completo, y esto nos lleve a que realmente andemos en el temor de Dios y entendamos a qué Dios servimos, y que realmente hay que vivir una vida limpia, recta, agradable a Dios, que nos tenemos que apartar del pecado, que realmente el pecado es el que nos tiene como nos tiene, porque estamos viviendo las consecuencias de no obedecer y no seguir los mandamientos del Señor. Padre, gracias por esta mañana, y de verdad gracias por esta lectura de la Biblia. Que es un día de ayuno, sea un día para pensar muy bien este pasaje, para que leyéndolo realmente tomemos cada día la decisión de vivir una vida limpia, apartada, de realmente arrodillarnos. Es muy triste, Dios, es muy triste lo que acabamos de leer, que prácticamente cuando una persona se deja dominar por el pecado y se convierte en un esclavo, mire cómo queda desnudado, queda desenfrenado, no tiene el control, termina entregando su vida a los demás, y no puede ser. Por eso es que la Biblia dice que nosotros ya no somos más esclavos del pecado, y tú nos llamas a entregar nuestra vida y a rendir nuestra vida a ti, para que vivamos una vida santa y agradable en tus manos. Señor, yo te pido que estos días de ayuno sean días de volvernos a ti, de arrepentirnos, de vivir una vida limpia, no más el pecado, no más el pasado, no más esclavos. Somos hijos de Dios, somos libres, y debemos vivir para su gloria y para su honra. Toma el control, Señor, y háblale a cada persona de Maná esta mañana y en este día de ayuno. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición. Guárdanos, susténtanos, cuídanos, guárdanos, papá, que este día nos pastorees y nos cubras con tu sangre. Te entregamos la vida, la salud, la familia, el trabajo, y rogamos que guardes nuestra entrada y nuestra salida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana seguimos con este interesante tema. Bendiciones para todos.